Poquito, hermano. Ya para la próxima semana retomamos ya todo bien. El lunes ya mañana ya está la oración, 10 de la mañana, lunes, miércoles y viernes. Posiblemente vayamos a estar transmitiendo aquí desde los días viernes. Tuvimos una situación, vamos a ver si el piano que llevamos para ministrar allá ya no quiso prender. Vamos a ver si es el cargador, es otra cosa. Y mientras lo compone, pues yo creo que tendríamos que transmitir desde aquí, hermano. Entonces los viernes, si alguien quiere venir, vamos a transmitir desde aquí, ¿ok? 8 de la noche. Siguiendo con el tema de ética cristiana, vamos al Salmo 119, 89 al 96. Salmo 119, 89 al 96. Le voy a leer esta versión, Reina Valera. NTV. Salmos 119, del 89 al 96. Deme un segundo. ¿Ya está conmigo? 89 al 96. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. Soy tuyo, rescátame, porque me he esforzado mucho en obedecer tus mandamientos. Aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes. Aún la perfección tiene sus límites, pero tus mandatos no tienen límite. La versión Palabra de Dios para Todos dice así: Señor, tu palabra está firme para siempre en el cielo. La gente podrá confiar en tu palabra ahora y siempre. Tú hiciste la tierra y ella perdura. La tierra sigue existiendo por orden tuya. Todo el universo está a tu servicio. Si yo no hubiera seguido con amor tus enseñanzas, mis sufrimientos ya habrían acabado conmigo. Jamás olvidaré tus instrucciones, porque ellas me mantienen con vida. Yo soy tuyo, sálvame. Quiero obedecer tus instrucciones. Los perversos querían acabar conmigo, pero yo sigo fiel a tus enseñanzas. He visto que todo en la vida tiene sus límites, pero lo único que no tiene límites es tu mandamiento. Incline su rostro un momento, vamos a orar. Dios, te damos gracias esta tarde, Señor, y ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza para que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, nos dé luz y entendimiento, Señor. Lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. El texto en cuestión, hermano, el Salmo 119, 89 al 96, lo hemos tomado para rebatir el punto E del módulo 1, capítulo 1. El punto E dice: algunas objeciones a este tipo de estudio de la ética cristiana. Te vas a encontrar, hermano, y esto tuvimos oportunidad de compartirlo allá en Huatulco, en la iglesia del pastor Carlos. Le dijimos: este tipo de enseñanza no se da porque es un tema complejo, y la enseñanza en muchas iglesias es muy sencilla. ¿Y para qué queremos problemas? Vamos a hablar del amor, ¿no? Vamos a hablar de la misericordia, vamos a hablar del perdón, vamos a hablar de la salvación, de cómo ser salvos, de cómo evitar la ira de Dios. Pero no hablemos de la santidad. Es muy difícil, ¿no? Porque si hablamos de santidad, pues entonces vamos a tener que hablar de lo que Dios no le agrada que hagamos, ¿no? O de lo que Dios no aprueba, o de lo que Dios prohíbe, porque Dios prohíbe. A mí me encanta, hermano, que hay personas que dicen: es que Dios no exhibe. Dios no exhibe el pecado de nadie. No, sí, hermano. ¿Alguna vez has leído la Biblia? ¿Has leído el pecado de David?
¿Sí? Ahí dice bien claro que David cometió adulterio con Betsabé. Eso para mí es exhibir. También dice que le dijo a Saúl por medio de Samuel: yo he cumplido la palabra de Jehová, ¿y qué es este balido de vacas y ovejas? ¿No? Como pecado de adivinación es la rebeldía. Jehová se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Como tú desechaste el mandamiento del Señor, Dios te ha desechado a ti. Eso, hermano, para mí es exhibir. Y así como esos hay muchos. El pecado de Nabal, ¿se acuerda? Que decía que era un hombre necio, que David le manda a pedir comida. ¿Y qué? ¿Quién es ese David? Y dice que se emborracha, y después cuando le dicen te iban a matar y se murió. Y el de Herodes y así todo eso, hermano. Entonces, hermano, que haya un desconocimiento de la palabra de Dios no significa que Dios no exhiba. Que nosotros le queremos barnizar, ¿no? Una pared negra queremos cubrirla con barniz transparente, pues, nada más le vas a sacar brillo, pero el negro va a estar ahí. Entonces, hermano, debemos entender esto. La gente siempre va a objetar a temas como estos. Y queda pendiente para la próxima semana, que es reforzar, o sea, tomamos este texto, hermano, para rebatir el punto E, pero para reforzar el último punto de este capítulo, que es el inciso F: cómo deben estudiar los cristianos la ética cristiana. Entonces hoy vamos a enfocarnos en el punto E: algunas objeciones a este tipo de estudio de la ética cristiana. Módulo 1, capítulo 1, introducción a la ética cristiana. Inciso E: algunas objeciones a este tipo de estudio de la ética cristiana. Número 1, primera objeción: las enseñanzas morales de la Biblia son incoherentes y contradictorias. Pero nosotros acabamos de leer: tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Algunos eruditos califican de simplista o incluso ingenuo cualquier enfoque que afirme que las enseñanzas de la Biblia pueden entenderse de tal manera que no se contradigan entre sí. Ahorita más adelante le voy a explicar esto. Pero hay algunos que afirman que dicen: ¿sabes qué? La Biblia es contradictoria. Porque mientras Pablo dice que es por fe, no por obras, Santiago dice que él va a demostrar su fe por las obras, ¿no? Ahorita vamos a aclarar eso ahorita más adelante. Por ejemplo, los que hemos estado viendo en la historia del cristianismo: Irineo de León, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes, Agustín de Hipona, Lutero e incluso Tomás de Aquino. Los eruditos dicen que si entre los mismos defensores de la ley hay discrepancias, luego entonces la Biblia se contradice y su argumento no tiene sustento. Porque Lutero decía una cosa, después si tú lees bien la biografía de Lutero, él terminó siendo hereje. Al final, acuérdate que él era un sacerdote católico, comprende la Biblia y se vuelve un defensor de la fe, pero hacia el final de sus días hace una serie de escritos en donde entonces ya negaba ciertas cosas de la fe. Clemente de Alejandría, Tertuliano, lo vimos el viernes, ¿no? Que primero dicen una cosa y Tertuliano llega a tal punto que dice: no, él se creía todavía más santo que Dios. Y ahí fue donde tronó. Y así, hermano. Entonces dicen: si los que se supone que son expertos no se ponen de acuerdo, hasta el día de hoy que tenemos, ¿no? Tenemos bautistas, anabautistas, tenemos pentecosteses, tenemos bautistas reformados, tenemos bautistas recalcitrantes, tenemos mesiánicos del séptimo día, tenemos cuaqueros, tenemos a los montaneros, ¿no? Montaneros, no montaner, no se voy a equivocar. Tenemos a los metodistas, ¿no? No nos ponemos de acuerdo, hermano. Entonces por eso la gente dice: la Biblia es un invento humano, escrita por humanos, y se contradice. Ahora, en respuesta a este argumento, a esta objeción número 1, que las enseñanzas morales de la Biblia son incoherentes y contradictorias, vamos a plantear 4 puntos. Inciso A: el primer argumento para contradecir el punto 1 de esta objeción:
La objeción suele basarse en una visión diferente de la naturaleza de la Biblia, es decir, una visión no evangélica o teológicamente liberal, según la cual los escritos de la Biblia son meras palabras humanas que dan testimonio de una experiencia de Dios y no son también las propias palabras de Dios. La Biblia dice a este respecto, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Todos los que rebaten la Biblia, hermano, incluyendo a Stephen Hopkins, ese hombre que fue muy famoso y que ya se murió, y todos los que conozcas, tienen una cualidad: jamás han leído la Biblia, no en su totalidad, no han comprendido que se trata, o que no se trata más bien de un libro común y corriente, que tú no puedes leer con el intelecto. Necesitas el Espíritu de Dios, ¿para qué? Para poderlo comprender, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Para el hombre natural dice que la palabra de Dios es ¿qué? Locura, no tiene ningún sentido. ¿Cómo voy a amar a mis enemigos? Si lo que se trata es de odiar al que te hace daño, ¿no? Nada de que pon la otra mejilla, no, eso para mí no, es tonto, ¿no? Como que un Salvador muere en la cruz y después resucita, eso no se puede. Dice, es locura. Pero para el hombre espiritual es vida. Ahora, como vimos en la historia del cristianismo el día viernes, todo esto quiere decir que si las escrituras son propiedad de la iglesia, los herejes no tienen derecho a discutir con los ortodoxos sobre la base de las escrituras. Aquí aparece la prescripción en el otro sentido. Si los herejes no tienen derecho a interpretar las escrituras, toda discusión con ellos acerca de esa interpretación está de más. ¿Qué dice el Proverbios? Responde al necio conforme a ¿qué? Su necedad. ¿Para qué entrar en controversia con alguien que no entiende que esto es espiritual? ¿Para qué entrar o responderle a alguien? No, hay una pregunta por ahí que un día la vimos aquí. ¿Dios puede hacer una piedra tan grande que él mismo la pueda mover? Y la respuesta es, si tú le dices que no, entonces no es Dios. Si le dices que sí, entonces va a decir, pues entonces no es todopoderoso porque no puede mover esa. ¿Te das cuenta de cómo está ahí bien truculenta la pregunta? El asunto es hacerte caer en una trampa, ¿no? Y la respuesta sencilla es, ¿para qué Dios haría algo tan tonto? Él no tiene que demostrar nada. Él ya dio muestra de su poder. ¿A través de qué? De la creación. Y de todos modos, todo lo que tú digas te lo van a rebatir. Entonces, el término es este: si esa persona no es cristiana, no tiene el Espíritu de Dios, no conoce la Escritura, por lo tanto no puede argumentar porque no tiene el Espíritu de Dios. Punto. Esa es la primera objeción. Cuando te topes con gente muy intelectual, con gente que solamente dice disparates, mejor ni te quedes ahí. ¿Sale? Ahora, la creencia, el inciso B para refutar esa primera objeción es: la creencia en la inconsistencia interna de las escrituras apenas puede considerarse simplista o ingenua, ya que esa fue con exactitud la creencia de los más grandes pensadores de la historia de la iglesia cristiana durante los primeros 18 siglos. Incluso después de la llegada de la crítica bíblica moderna a principios del siglo XIX, miles de eruditos evangélicos competentes hasta el día de hoy han mantenido este punto de vista. En primera instancia, hermano, o en mis tiempos, no sé si te pasó a ti, en mis tiempos cuando yo me convertí al Señor, te decían, lee el Evangelio de Juan, es el Evangelio de amor, ¿no? Y tú ibas al Evangelio de Juan y decías, cuando tú le haces un estudio exegético al Evangelio de Juan, hermano, es algo muy complicado. Mismo Pedro, ¿te acuerdas lo que dice Pedro acerca de los escritos de Pablo? Dice, hay unos que son bien difíciles de entender, ¿no? Y esto aprovechan ¿qué? Los que solamente son detractores para confundir. ¿Te acuerdas que hay un texto, hermano, en la Biblia donde se habla del sacerdocio de Melquisedec? Que dicen que Cristo es sacerdote de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec. Y dice Pablo, hay mucho más que decir de esto, pero no lo van a entender, porque ustedes ¿qué? Se les tiene que enseñar los primeros rudimentos de la fe.
Porque debiendo ya ser maestros y enseñando a otros, hay que explicarles a ustedes esto. Entonces, hermano, la Biblia no es un libro sencillo. Al ser la palabra de Dios, hay cosas que nosotros nunca nos vamos a poder entender. Por más, hermano, que tú y yo nos esforcemos, a menos que Dios nos quiera revelar, hay cosas en las cuales nunca vamos a poder argumentar y que le pertenecen a Dios. ¿Sale? El inciso C, hermano, es la afirmación de que las escrituras son inconsistentes de forma interna. Es con demasiada frecuencia una afirmación breve o una simple suposición en los debates, con poco análisis detallado. Es verdad que a simple vista algunos pasajes de la Biblia parecen contradecirse. Por ejemplo, entre Santiago y Pablo sobre la fe y las obras, o entre la enseñanza de Jesús de poner otra mejilla y la enseñanza de que el funcionario debe llevar la espada. Un estudio serio y detallado de los textos mencionados nos hará ver que no hay dichas contradicciones. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que la salvación es ¿qué? Solo por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nadie puede decir: yo soy tan bueno, pero tan bueno, que por mi bondad yo tengo acceso al cielo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice: ninguno de los que estamos aquí estaríamos aquí si Dios, a través de su Santo Espíritu, no despierta nuestro espíritu y nos hace entender quién es el Salvador y que lo necesitamos. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué está entonces diciendo Santiago? Muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago lo que está diciendo es que la obra que hace el Espíritu en nosotros nos lleva ¿a qué? A hacer obras que alaban y reconocen que fuimos transformados. Por ejemplo, habemos por lo menos en este salón 3 o 4 personas, si no es que más, que tuvimos contacto con alcohol y drogas, pero que el día de hoy ya no tenemos contacto con eso. Es más, ya no nos reunimos con nadie que nos reuníamos antes. Ahora hablamos de Cristo, alabamos a Cristo, cuando antes pues alabábamos a Chente y otras cosas, ¿no? ¿Quién hizo eso en nosotros? El Espíritu de Dios. Y entonces las obras que al día de hoy hacemos dan testimonio de que algo pasó dentro de nosotros y fuimos transformados. Eso es lo que está diciendo Santiago. Yo te voy a mostrar que el día de hoy amo a Dios, o mi fe está puesta en Dios, porque obedezco su palabra. Su palabra me dice que yo ayude al necesitado. Su palabra me dice que yo le dé al Señor lo que le corresponde al Señor. Su palabra me dice que si a mi mano está hacer el bien, lo haga. Su palabra me dice que si yo sé que hay unas comunidades allá en Oaxaca que necesitan de nuestro apoyo y de nuestra ayuda, pues lo vamos a ir a hacer. Y eso da muestra ¿de qué? De mi fe, en quién he puesto mi fe. Eso es lo que está diciendo Santiago. Por lo tanto, no hay contradicción entre lo que Pablo dice y lo que Santiago dice, sino que es un complemento. La salvación es gratuita solo por los méritos de Cristo, pero esa salvación produce en nosotros un fruto, que es el fruto del Espíritu, y que empieza con el amor. ¿El amor a quién? A Dios. ¿Y a quién? Y a su palabra. Y ahí entonces viene el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la bondad, la mansedumbre y la templanza. Y eso es lo que se observa hoy en nuestra vida. En muchos de nosotros ya no somos los mismos que éramos antes. Entonces, no hay tal inconsistencia en las Escrituras. Y el inciso D dice: en la mente de Dios, sus normas morales son todas coherentes entre sí. Por lo tanto, si hemos entendido con precisión las enseñanzas de Dios en las Escrituras, deberíamos esperar que nuestras conclusiones encajen y sean mutuamente consistentes. La consistencia interna es entonces un argumento a favor, no en contra de cualquier resultado individual de la ética cristiana. Entonces, vamos otra vez.
Llegamos, hermano, allá con el pastor Leonilo, y esto nos lo dijo de primera mano. Dice: yo soy una persona muy rencorosa, hermano, que le cuesta mucho perdonar. Él no lo dijo así de primera mano. Pero dice que en estos días, cuando estábamos ahí, hermano, dando las enseñanzas, el Señor lo empezó a redarguir. Y personas que le habían dado la espalda en esos días fueron. Y él incluso fue y les dijo: quiero pedirles perdón. Si como pastor los ofendí, quiero que me perdonen, porque quiero estar en paz con Dios. Para poder llevar a cabo su obra, necesito estar en paz con Dios. Estuvimos hablando de la vida de José. Con eso estuvimos enseñando, hermano, mayordomía. Le digo cuáles fueron los temas. No, pero no traigo mi teléfono. ¿Tú traes el tuyo, cielo? ¿Lo puedes abrir y me dices? ¿O me lo prestas? Entonces, hermano, estuvimos hablando de esas enseñanzas y el Espíritu Santo estuvo redarguyendo, no solamente a él. Yo me sorprendí, hermano, de todos los que se levantaron a servir, hermano. Eran por lo menos 50 personas que se oró por ellos y se ungieron para este año, porque ahí el servicio es por año. Y conforme Dios le va mostrando, dice: bueno, o sigues en el mismo cargo o te cambias de ministerio. Pero el asunto ahí, hermano, es estar activo. Gracias, ministro. Mire, este fue el temario que compartimos ahí. El 26 de diciembre, hermano: respeto por la autoridad, obediencia a su padre y a Potifar y a Faraón. Dijimos: ¿quieres ser servidor? Empieza respetando la autoridad. ¿Te cuento algo, un chismerío santo, hermano? El día lunes no fuimos a la enseñanza porque mi método de trabajo es este, hermano. Aunque yo soy mayor en edad que el pastor Leonilo, y aunque por así decirlo estoy mejor preparado teológicamente, la autoridad de esa iglesia ¿es quién? Es él. Entonces hablamos por teléfono, le dije: ya estoy aquí, hermano, y él me dice: yo le llamo y nos ponemos de acuerdo. Dije: yo entendí, me va a llamar, nos vamos a ver el lunes en la mañana, nos ponemos de acuerdo. Y entonces, pero él y yo ya habíamos hablado desde antes y habíamos quedado que iban a ser toda la semana de 7 a 9. Y entonces él dijo: no, pues ya está todo. Entonces él entendió una cosa, yo entendí otra, hermano. Yo dije: yo espero su llamada. Él dijo: pues yo espero que llegue. Yo no llegué. Y entonces él dice: pues como Dios me dio a entender, yo di el primer tema, hermano. Me habla luego el martes en la mañana cuando íbamos para la radio. Me dice: vimos un mensaje, ya le llamé, hermano, es que yo me quedé, ya después le tuve que explicar: hermano, es que yo, de parte del Señor, a donde quiera que yo voy y hay una autoridad, yo me sujeto a la autoridad. Y la forma en que yo trabajo, o como he trabajado hasta el día de hoy, es: me veo en la mañana con el pastor de la iglesia y ya nos ponemos de acuerdo en cuál va a ser la orden del servicio. Y entonces yo por eso me quedé esperando su llamada. Fíjate lo que pudo haber pasado, hermano, por un malentendido. Porque obviamente el pastor me dijo: bueno, pues ya habíamos quedado, ¿no? Pero lo que pudo haber sido una situación difícil, hermano, se convirtió en algo mucho mejor, porque gracias al Señor pudimos dar los dos temas. Tanto el martes dimos el resumen y dimos el tema que correspondía al martes. Y eso, hermano, desde ahí fue cuando el Señor empezó a hablar. Respeto por la autoridad. El tema 2 fue servicio en medio de las adversidades. Cuando era esclavo, cuando estuvo en la cárcel. El día miércoles, servicio en la prosperidad. ¿Te acuerdas cuando lo ponen abajo de Faraón solamente? Y ya dijimos. El día 4, servicio sin rencores. No fueron ustedes los que me vendieron, fue Dios el que me mandó aquí. Viernes 30, hermano, servicio que honra a Dios y lo glorifica. Y ese es, hermano, el saber decir: ¿sabes qué? Todo lo que pasa en mi vida es producto de la voluntad de Dios. Y todo lo que yo hago, lo hago de buena gana, de buena manera, que fue la forma en que José siempre sirvió. Jamás hubo una queja de parte de José para con Dios: ¿por qué me hiciste esto? No. Él siempre sirvió de una manera que honró a Dios, que le dio gloria a Dios. Porque la gente dice que iba a buscar a José: danos de comer.
¿Te acuerdas que te expliqué cómo él compra toda la salud? Él compra toda la tierra de Egipto, ¿para quién? Para el faraón. Y se le entrega, le dice, todo te pertenece, ni siquiera se quedó con nada. Eso, hermano, es un servicio que glorifica a Dios. Y después el 31, hermano, servicio desde la juventud hasta la vejez. Desde los 17 años que empezó, cuando su padre le dice, ve a buscar a tus hermanos y dime cómo están. Desde ahí hasta que se murió. Y no dejen aquí mis huesos. Cuando Dios los saque, llévense mis huesos. Siempre sirvió a Dios. Y el domingo, hermano, que fue cuando oramos por todos sus ministros, servicio en la fe. Es decir, José no vio muchas cosas, pero sí entendió que Dios iba a sacar al pueblo de Egipto. Cuando Dios lo saque, y pasaron 430 años, porque luego sigue el Éxodo, ¿te acuerdas? Pero dice Hebreos que por la fe José pidió que sacaran sus huesos. Y yo le decía a la iglesia en aquel tiempo, hermano, ese domingo hace 8 días, le dije, hay cosas que yo no voy a ver, a lo mejor no me toca ver un templo construido, a lo mejor los que lo construyen son mis hijos o mis nietos. Hay cosas que yo no voy a ver cuando ellos sean adultos, cuando los hijos de mis hijos vayan creciendo, y a sus hijos no los voy a alcanzar a ver, hermano, por pura lógica. Pero lo que hago el día de hoy, hermano, lo hago sabiendo que deja algo en el corazón de las personas, y que si Dios quiere, mi descendencia, hermano, servirá siempre al Señor. Siempre habrá alguien que sirva al Señor. Y entonces, por eso lo hago de la mejor manera. Eso, hermano, es servicio en la fe. A lo mejor yo no obtengo los beneficios de mi servicio al Señor en esta tierra, pero sí sé que voy a bendecir a mis generaciones, y por eso lo hago, para que un día ellos le sirvan al Señor. Y eso, hermano, es lo que hizo José. Preparó y cuidó a toda una generación que él ya no vio. Dice que nomás vio a los hijos de, no me acuerdo si era Efraín, algo así, ¿no? Que dice que los tomó para sí, pero ya no vio lo demás. Pero él dijo, yo sé que esto un día el Señor lo va a usar. Para eso me trajo el Señor. Y eso fue lo que estuvimos haciendo allá, hermano, y lo que Dios provocó en nuestros hermanos de allá. Entonces, por eso te decía, hermano, en la mente de Dios, sus normas morales son todas coherentes entre sí. Para Dios no hay contradicciones. Para Dios toda la escritura, dice, es inspirada por Él. Toda la sopló el Espíritu de Dios. Y lo que le dijo a Pablo concuerda con lo que le dijo a Pedro, y con lo que le dijo a Juan, y con lo que le dijo a los profetas, y con lo que le dijo a todo el mundo. Y todo tiene un porqué y un para qué. Entonces, así es como refutamos la primera objeción, que las enseñanzas morales de la Biblia son incoherentes y contradictorias. No, Señor. Todas tienen un porqué y un para qué. Nada se le escapó a Dios. Y lo que para ti, para mí, pudiera ser incoherente, cuando tú y yo pensamos o entramos en la mente de Dios, entonces decimos, mira, entonces por eso Él es Dios. Objeción número 2: debemos basar el estudio de la ética en los principios generales de la Escritura, no en las normas específicas. Una segunda objeción al tipo de enfoque tiene que ver con el esquema que utilizan algunos autores, basado en 4 niveles de enseñanzas bíblicas: juicios particulares, normas, principios y convicciones básicas. Lo que los autores cristianos, porque son autores cristianos, dicen en el caso de los juicios particulares es que lo que una persona o es lo que una persona específica debe hacer en una situación específica. Por ejemplo, Andrés debe llevar la mochila de este soldado romano 2 millas. ¿Qué decía la norma? Las normas dicen lo que hay que hacer en todas las situaciones de este tipo. Mateo 5:41 dice: y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2.
Por lo tanto, las normas dan las razones que respaldan los juicios particulares. Los principios son más generales y no nos dicen qué hacer en situaciones concretas, sino que nos dan las razones que respaldan a las normas. El principio que sustenta ve con el 2 es lo dicho en el verso 44 de Mateo 5. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo que yo tengo que hacer como cristiano es, si alguien me pide ayuda, debo darla. ¿Basado en qué? En una norma que me dice, si alguien me obliga a llevar una carga, en aquel tiempo acuérdate que un soldado romano podía tomar a cualquier ciudadano y decirle, ¿sabes qué? Carga mi mochila. Y estaba obligado ¿a qué? A hacerlo. Pero dice Jesús, esto tiene que nacer. Oíste que fue dicho, ama a tus amigos, pero odia a tus enemigos. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Está basado en ese ¿qué? Principio. Y las convicciones básicas son las creencias sobre el carácter, la actividad y la voluntad de Dios y sobre nuestra naturaleza como participantes de esa voluntad. No se necesitan razones para respaldar las convicciones básicas porque se encuentran en Dios. La convicción básica que respalda el amor al enemigo está en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Todo lo que está diciendo, hermano, esos escritores dicen, todo lo que tú vayas a hacer tiene que pasar por este filtro. Pero ellos dejan una ventana abierta para decirte si es lo que tú crees que está bien. Entonces, la convicción básica que respalda el amor al enemigo, ya dijimos que es para que seáis hijos de vuestro Padre. El asunto con este esquema es que olvida lo que el texto bíblico dice en 2 de Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, lo que están diciendo esos escritores es, dependiendo de las circunstancias, lo que vas a aplicar. O aplico el qué, el juicio particular, o aplico la norma, o aplico el principio, o aplico la convicción. Ese es el problema con esto. ¿Qué se hace el día de hoy? Por ejemplo, para no meterme en problemas de disciplina, pues entonces predigo que Dios es amor y Dios no disciplina. Me olvido de los textos que digan disciplina. Solamente voy a predicar de los que hablan de amor, porque para mí mi juicio es particular, está por encima de la norma. O si me conviene, meto la norma pero no meto el principio. O si me conviene, tomo el principio pero no tengo una convicción. O aplico mis convicciones y eludo lo demás. Que eso es lo que pasa mucho en los púlpitos de hoy. Pero aquí me dice la escritura que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahorita vamos a ir para allá, hermanos. Ya vi su cara así como, ¿de qué está hablando? Esto llega a algún lugar, ¿sale? Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, hermano, estábamos allá, nosotros fuimos a dar una enseñanza de una semana y entonces me dice el pastor Leonilo, fíjese que el sábado está el cumpleaños de una hermana que ya es muy, muy anciana y su esposo así. Esa no estaba programada, hermano. Yo pude haber dicho, pero es que yo quedé con usted de 7 a 9. Eso lo tuvimos que atender como a las 4 de la tarde, ¿verdad? Y resulta que el sábado, hermano, la enseñanza es antes, es a las 6, no a las 7. Estábamos ahí comiendo bien a gusto y dice el pastor, ¿a qué hora son? 4:45. Es que el servicio empieza a las 6, hermano. Nunca había comido tan rápido, hermano. Y nos fuimos, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice, hermano, Dios me dice
que cuando se trate de escoger entre el servicio a Dios y mi comodidad, ¿qué debo escoger? El servicio a Dios. Pero si yo me sigo bajo esta regla, no. Es que ¿cómo le vamos a faltar el respeto al pastor y a su esposa? Si nos está invitando a quedarnos todavía al cafecito. No sé si estoy siendo claro con esto, hermano. Te vas a topar con este tipo de situaciones en tu vida en la cual tendrás que poner siempre a Dios por encima de todo. Por encima de todo. Si en verdad tú quieres ser un hijo de Dios, quieres ser un discípulo. Ahora, la importancia de la ética cristiana es que nuestra tarea como maestros de la misma no es enseñar que en ocasiones las personas son libres de desobedecer algunas de las normas específicas de Dios que se dirigen a personas en la misma o casi la misma situación en la que ellos se encuentran. Este tipo de enseñanza facilita demasiado que los cristianos dejen de luchar con difíciles cuestiones de cómo aplicar ciertas normas bíblicas que son poco populares hoy en día y se limitan a abandonar esas normas por completo en favor de algún principio bíblico que se pueda encontrar para anularlo. Le voy a poner un ejemplo. Por eso le decía que esto lleva algún momento. ¿Qué dice Proverbios 13:24? Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Pero en estos tiempos, hermano, ¿qué se dice? Para las personas que se sienten incómodas pegándole a los niños desobedientes hoy en día, el enfoque de obedecer los principios, pero no todas las normas, les permite dejar de aplicarlo apelando al principio más amplio. Efesios 6:4. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Entonces, hermano, nosotros nos topamos con personas que incluso siendo pastores, o se supone que son pastores, no saben disciplinar a sus hijos, hermano. ¿Cómo es posible que un pequeño de 3, 4 años te gobierne? Si no te estás quieto, te voy a pegar. Ya te dije, te voy a pegar. ¿No me escuchas? Te voy. Dale. Para que sepa que no estás jugando. No es posible que un niño de 3, 4 años, hermano, hijo de padres cristianos, supuestos pastores, 12 de la noche, 1 de la mañana, está despierto. Y todos los demás tenemos que sufrir porque está mal criado ese niño. No es posible que tú le quieras enseñar a la iglesia acerca de disciplina, acerca de corrección, acerca de principios bíblicos, por cuando la Biblia dice: el que quiera obispado, buena cosa desea, pero debe tener ciertas cualidades, debe tener a su familia ¿qué? En sujeción. ¿Cuál sujeción? Y si hace lo que la niña quiere o el niño quiere, no, venga para acá. Yo no estoy diciendo que lo mates ni que le pegues salvajemente. Hay vara. 3 varazos, órale. Y no entendió, y otros 3. En algún momento va a entender. Y no le pegues con rencor, explícale por qué le estás pegando. Yo hacía eso con mis hijos. ¿Por qué te voy a corregir? Porque me porté mal. ¿Qué hiciste? Hice esto. Okay, ¿estás de acuerdo? Sí, perfecto. Órale. Pero me va a doler mucho, te va a doler mucho. Sí, la idea es que te compraron unas varitas de esas de, parecían abatelenguas, pues, le pegabas, te rompía luego, ¿cuál dolor? No, hermano, corte una rama de esa de roble, así, órale, ¿no? Pero no le pegues con rencor, hermano. O sea, no le pegues con rencor, pégale haciéndole entender que es disciplina y que es por su bien. Por eso dice aquí: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Y por eso, hermano, ¿se acuerda del supuesto pastor que vino con su piel de Judas? Porque eso era la piel de Judas, hermano, eso no era un niño. ¿Cómo es posible que no lo puedas poner en paz? Si tú eres pastor. Yo tengo hijos adolescentes, hermano, yo no les voy a pegar, ya no tienen nada para que yo les pegue. Sería vergonzoso y aparte de lo que voy a producir en su corazón es rencor. Pero sí te puedo disciplinar. ¿Cómo te disciplino? Primero, estás en rebeldía, no puedes servir al Señor.
y no tiene ciertos privilegios. Y sencillo. Por eso, hermano, la Biblia nos habla y nos dice cómo se debe disciplinar y cómo corregir en cada caso. No corriges igual a un niño pequeño que a un niño más grande, que a un adolescente, que a un joven o que a un adulto. No corriges igual. Imagínate, le voy a pegar a mi hermana, a mi esposa con vara porque no me obedece. No, hombre, está ridículo, ¿no? No. ¿Cuál es la manera correcta? ¿Qué dice? Nos sentamos y dialogamos. ¿Qué es lo que no está funcionando bien? Porque ahí no, o sea, estás hablando de tu esposa. No la pones, estás en disciplina. No, espérate. O sea. Ese es otro boleto, hermano. Ahora, hablando ya cuestión ministerialmente, ahí sí. ¿Por qué? Porque tú eres la autoridad mayor. Ahora, no abusas del poder. O sea, no nomás te disciplina porque es que me viste feo y tú estás disciplinado. No, espérame. O sea, no, si hay causas, si hay causales, entonces sí, hermano. Pero para eso pues hay que dialogar muchas cosas. Entonces te vuelvo a repetir, hermano. Entonces, eso es lo que está pasando. Personas que utilizan la misma Biblia, y es lo que está diciendo eso que te comentaba, que esos autores dicen, puedes usar la misma Biblia, puedes argumentar para anular la misma Biblia. Es una herejía eso, hermano. O sea, la palabra de Dios, hermano, no es para ponernos tropiezo. ¿Qué dice el texto? Creo que es en Mateo. Cuando el Señor Jesús toma a un niño y dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, más le fuera, ¿no? O sea, porque si tú enseñas que hay mandamientos más pequeños y que los pueden quebrantar, así de insignificante eres tú en el reino de los cielos. Lo que dice el Señor Jesús. Mas si los enseñas, si los aplicas, eres grande en el reino de los cielos. Entonces no estamos aquí, hermano, no es decir, ¿cuál es el pecado menor? No, aquí no hay pecado menor, hermano, Aquí no es lo que me gusta y lo que no me gusta, que es otro boleto, vamos para allá, en ese sentido. Ahora, por ejemplo, Efesios 5:22 también, parte de este ejemplo es, esposas, estén dispuestas a servir a su esposo, así como sirven al Señor. Hoy, con el feminismo y la igualdad, entonces deberíamos suplir por Gálatas 3:28. Todos son uno en Jesucristo, no importa si son judíos o no, esclavos o libres, hombres o mujeres, ¿no? Entonces imagínate, el mandamiento dice a la esposa, estad sujetos a vuestros maridos así como al Señor. No, pero mira lo que dice Efesios, somos iguales, así que nada que me sujeto. Eso, hermano, no se hace. Eso no es ética cristiana. Y estamos sacando de contexto a Efesios, porque no lo dice en ese contexto. Él lo está diciendo, dice, cuando los creó, varón y hembra los creó. Y ambos tienen los mismos derechos delante del Señor. Pero hay un orden. Es más, creo que mi esposa mandó esa prédica, no sé si la mandaste, la de Miguel Núñez o de Chuy Olivares, que Dios es un Dios de orden. Apenas se va a mandar, hermano, por él se la recomendamos. Porque dice que Cristo es cabeza de ¿qué? Del varón. ¿Y el varón es cabeza de quién? Es el orden de Dios, hermano. Y Dios está por encima de todo. Incluso porque dice que todos se lo sujetó al Hijo para que el Hijo ¿qué? Se lo devuelva. Entonces, también vemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo hay un orden, hermano. Es en ese contexto donde Dios dice, no, porque también Dios dice, es un vaso más frágil y es coheredera de la gracia junto contigo. No está por debajo de ti. Pero en asuntos de orden, el varón es cabeza. Y ahí está eso, hermano. ¿Sale? Pero no, es que yo soy la autoridad, no, por eso. Pero ¿qué dice? La autoridad está ¿para qué? Para proteger, así como Cristo ama a la iglesia y la cuida y la alimenta y se entrega por ella. Eso es otro boleto. Entonces no es yo soy la autoridad y te sometes, no, espérate. Eres la autoridad para ponerme ejemplo. Eres la autoridad para ser mi ejemplo, tanto en búsqueda de Dios, como en servicio a Dios, como en amor al Señor. Y también eres mi autoridad. ¿En qué sentido? Para guiarme. Ahora, y entonces, hermano,
Así que para los intérpretes creativos, todo es sustituible. Y lo único que vamos a argumentar a estos creativos es lo siguiente: Jesús obedeció todas las normas y principios que se le aplicaban por completo y sin excepción. Pedro, ¿qué tu maestro y tú no pagan impuestos? ¿Quién debe pagar impuestos, Pedro? ¿Los de la casa o los extranjeros? Los extranjeros. Pero para no darles motivo, ve y saca un pez. Ábrele la boca y de ahí sacas un estatero y paga tu impuesto y paga el mío. Un solo brincó. Señor, yo tengo que ser bautizado por ti. Tú vienes a mí. Juan, tú no entiendes. Es para cumplir. Para que se cumpla la escritura. Yo tengo que ser bautizado por ti. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Yo podría decirle al Padre que me mande una legión o 2 legiones de ángeles y barro con todo esto, pero guarda la espada, Pedro, no es el tiempo. Ya vendrá el tiempo, cuando ahora sí vendré con la espada desenvainada y todo aquel que haya sido mi enemigo, adiós. Si el Señor no se brincó nada, ¿por qué nosotros pretendemos ser más que el Señor? Acomodando la escritura como yo quiero. No, hermano, o enseñamos todo el consejo de Dios o dediquémonos a otra cosa. Todo el consejo de Dios, hasta el que no nos gusta, hasta el que nos dice: si alguien quiere venir en pos de mí, debe aborrecer padre, madre, esposa, esposo, hijos e hijas, hermanos, hermanas. ¿Qué está diciendo entonces el Señor? ¿Quieres de verdad ser mi discípulo? En cuanto a tus preferencias afectivas, yo debo estar por encima de todo. Cuando yo te mande a llamar, nada que es que mi mamá viene de Estados Unidos y hace como 200 años que no la veo. Mi abuelita, mi tía, mi tío, mi papá. Sí, Señor. Señor, te seguiré, pero primero deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Tú ven y sígueme. Si quieres ser mi discípulo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Me buscas el texto, hija, para...? Soy malo para los textos, hermano. Está en Mateo, solamente sé que está en Mateo. Creo que era 10 o algo así, no recuerdo. Ahora mire, ¿en dónde encontramos esto, hermano? Juan 8:46 dice: ¿cuál de ustedes puede decir que yo soy culpable de pecado? Si yo les digo la verdad, ¿por qué no me creen? Mateo 11:28, ¿me lo puedes leer aquí, hijo, por favor? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo. Ahí está la clave, hermano. Nada de que ábrele tu corazón a Cristo, dale una oportunidad para que entre a tu vida. No. El que esté trabajado y cargado, venga a mí y lleve mi yugo. Y eso significa: sométase a mí. Yo seré tu Señor, yo te voy a guiar. No es un yugo pesado, no te voy a pedir que hagas cosas imposibles, es un yugo de gracia. Si crees en mí, si me pones en primer lugar, mi espíritu trabajará en ti y podrás hacer esas cosas que el día de hoy no puedes hacer, como por ejemplo perdonar, como por ejemplo amar, como por ejemplo darle al que no tiene, como por ejemplo preocuparte más por otros que por ti. Eso es lo que está diciendo ese texto. De ahí la importancia, hermano, de todo lo que hemos visto siempre desde que esta iglesia Dios nos permitió levantarla. Estudiemos con seriedad las escrituras. Veamos los temas que son difíciles, a lo mejor hasta aburridos. ¿Para qué me sirve la ética cristiana? Para ser un verdadero discípulo de Cristo, para no equivocarme, para no pecar contra Dios. ¿Seguiremos pecando? Claro que sí, hermanos. Nos vamos a resbalar todos los días, tenlo por seguro. Pero, ¿qué? Luego el Espíritu, ¿qué? Me va a hacer reaccionar y ¿sabes qué, Señor? Perdóname, Señor. Porque no pienso igual que tú, porque no estoy en el mismo sentir que tú. Yo quiero estar en el mismo sentir que tú.
Yo quiero que tú me guíes. ¿Qué decía el salmista? Léete todo el Salmo 119. ¿Qué está diciendo el salmista ahí? No, Señor, yo lo que más anhelo es tu palabra. ¿Cómo empieza el 119 en el versículo 1? Bienaventurados, algo así dice. No recuerdo bien. Sígale, hermano, sígale. No tropiezan, dice algo así, ¿no? No hacen iniquidad. Está diciendo, no lo hacen intencionalmente. Es decir, no es algo deliberado. No es que yo sé lo que Dios dice, pero me vale. De todas maneras lo voy a hacer. No, te pongo un ejemplo. Un joven, una joven, ¿no? Que saben que no tienen que estar en lugares donde la tentación va a llegar. Ese joven dice, ¿sabes qué? Como José, yo no voy a pecar contra Dios. Y para allá ni me acerco. Pero ¿qué hace un joven que no está gobernado por la palabra de Dios, aunque se diga cristiano? No. Y vámonos más al oscurito. ¿Lo hizo con toda deliberación, alevosía y ventaja? Sí, porque él sabe lo que Dios dice. El mandamiento es bien claro, ¿no? Entonces, ¿por qué se dio? Porque en su corazón no está la ley del Señor. Si la ley del Señor estuviera en su corazón, ¿qué? Yo no voy a pecar, yo no voy a ofender contra, porque yo sé que Él me ve. Yo sé que Él es espíritu, yo sé que no me ve, físicamente yo no lo veo, pero yo sí sé que Él es Dios y me ve y reprueba ese acto. Por lo tanto, yo no voy a pecar contra Dios. No sé si estoy siendo claro. Si yo tengo la ley en mi corazón, si yo tengo su palabra en mi corazón, si he entendido, hermano, me encantó mucho una reflexión, creo que la mandó mi esposa, de Miguel Núñez, si puede, escúchela. Esas personas que dicen, no te preocupes, si pecaste Dios te perdona. No, preocúpate. Porque esa gente te está diciendo, es que Dios no es tan fijado como este pastor, ¿no? Se fija mucho en el pecado. Si Dios no tomara en serio el pecado, hermano, ¿por qué tuvo que morir Cristo? Si para Dios no es importante si pecamos o no, ¿para qué sacrifica al Señor? No, Dios no soporta el pecado, hermano, y tan no lo soporta que prefirió mandar a la cruz a morir a su hijo para que tú y yo tuviéramos oportunidad de salvación. Esa es la parte que no nos queda clara. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Y entonces la gente dice, ¿ves? Ahí está el amor de Dios. Pero debes entender lo que hay detrás de ese texto. De tal manera amó Dios al mundo que, pudiendo odiarlo y condenarlo al infierno a todo el mundo, Él prefirió matar a su hijo para que tuviésemos perdón y comunión con Él. Eso es lo que cuesta el pecado. Por lo tanto, Dios no solapa el pecado y no tolera el pecado. Tan no lo tolera que tuvo que matar a su hijo. ¿Y verdad que cambia todo? Y sí, Dios es amor, por supuesto, y es un amor inmenso, capaz de, yo no sacrificaría a uno de mis hijos por alguien que me aborrece, pero Dios sí. Enemigos de Dios, lo dice la Biblia, ¿no? Que éramos enemigos de Dios, ¿no dice eso? Que ni siquiera queremos saber de Él. Busqué uno y no hallé uno solo. Busqué quien se pusiera en la brecha y no había uno. El corazón del hombre es de continuo, ¿qué? El mal. Y Dios dice, esta humanidad que no me ama, esta humanidad que me aborrece y me rechaza, necesita ayuda. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón ni remisión de pecados. ¿Quién? Un cordero perfecto, sin tacha, sin mancha, mi hijo a la cruz. ¿Y qué se enseña en los púlpitos? Te puedes tatuar, puedes tomar, puedes fumar, puedes bailar. Eso no es verdad. Si fuiste rescatado de las tinieblas a su luz admirable, fue por una razón. Romanos 8:28 en adelante. Y los rescató y los predestinó
para que hicieran las buenas obras que de antemano ya había preparado. No fuimos rescatados para vivir como se nos pegue la gana. Fuimos rescatados para dar gloria a su nombre y testificar que Cristo cambia, que Cristo salva, que el poder de la palabra transforma a las personas de manera interna. Es para eso, hermano. Vamos terminando. Objeción 3. Las personas que pretenden basar la ética en toda la Biblia como palabras de Dios en realidad solo utilizan un canon dentro del canon para desarrollar sus posiciones. ¿Qué es este argumento? El canon de las Escrituras es una lista aceptada de todos los libros que pertenecen a la Biblia, son 66. La idea de un canon dentro del canon es la afirmación de que algunas personas utilizan un canon personal, es decir, las secciones favoritas de las Escrituras, como las enseñanzas de Jesús o los escritos de Pablo, como base para las conclusiones éticas, en lugar de utilizar todos los libros de la Biblia, el canon completo. Detractores de la ética cristiana como Robin Hill, que era un sacerdote, argumenta lo siguiente: es difícil que incluso el biblista más literalista no esté actuando en la práctica un canon dentro del canon, es decir, es difícil tratar todas las partes de la Biblia con la misma seriedad y atención y no ser bíblicamente selectivo. ¿Qué está argumentando esta persona o este sacerdote, que incluso es muy reconocido? Si tú lo buscas ahí en Wikipedia, hermano, el cuate está preparadísimo, ¿eh? Él dice que, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo en este momento ahorita, hermano, es tomar solamente lo que a mí me interesa que tú sepas. Es lo que está diciendo él. Ahora, cuando tú estudias teología, ya de manera muy seria, hermano, hay una materia que es la de homilética. Y la homilética dice que tú debes de predicar todo el consejo de Dios. Debes saber predicar de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio, de Josué, Jueces, Ruth, de Samuel, de Crónicas, de Reyes, de Esdras, Nehemías, Esther, de Proverbios, de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones y todos los demás profetas, y luego todos los 4 evangelios y todas las cartas paulinas, y luego las de Pedro, las de Juan, las de Judas, todos ellos. Y Apocalipsis. Debes saber predicar toda la Biblia. Eso es lo que dice la homilética. Pero ¿qué pasa, hermano, con la mayoría de púlpitos? Hay predicadores que solamente predican del amor. Hay otros que hablan solamente del hombre interior. Yo conozco uno, hermano, que hasta el día de hoy sigue hablando del hombre interior. Hay quienes hablan solamente ¿qué? Solo juicio, solo juicio, solo juicio. Hay quienes solamente predican, bueno, solamente vamos a ver a Pablo, porque ya todos los demás ya no nos aplican. No, hermano, Gálatas me gusta mucho. No, hermano, debes saber predicar todo el consejo de Dios, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y entonces, ¿cómo destruimos este argumento, hermano? Lo que podemos decir al respecto es que algunos pasajes de la Escritura son más directa y evidentemente relevantes para el estudio ético que otros, y por supuesto recibirán mayor énfasis en este libro. De la misma manera que un libro sobre la enseñanza bíblica de la creación dedicará mucha atención a Génesis del 1 al 3, si tú quieres hablar de la creación, ¿a dónde te vas a ir? Pues a Génesis. Pero es por cuestión de tema, no es por cuestión de preferencia. Un libro sobre el culto dedicará mucha atención ¿a quién? A los salmos. Y uno sobre los dones espirituales dará énfasis a 1 Corintios 12, capítulo 12 al 14, que es donde se habla de los dones espirituales. Y un libro así sobre la ética deberá dedicar más atención a los pasajes de la Escritura en los que se enfatizan los temas éticos, como los 10 mandamientos, los proverbios, el sermón del monte y varias de las epístolas como Romanos, 1 Corintios, Santiago, 1 de Pedro y Juan. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que nos dicen que no estudiemos ética? Porque son temas muy difíciles, porque solamente se hacen de manera aleatoria, porque solamente es al gusto del predicador. No, hermano, la ética cristiana, hermano, tiene que ver con todo lo que Dios ha dicho, todo. Y no es para que solamente los pasajes que me gustan y los que no me gustan los hacemos a un lado, o no es para anular con la misma Biblia algo que Dios enseñó, porque lo que Dios enseñó en el pasado sigue siendo vigente ¿qué? Hoy en el presente. ¿Por qué el día de hoy, hermano, el mundo está como está? ¿Y por qué te decía yo que hace 8 días le decía yo a esta iglesia, infeliz 2023? Porque en el mundo
Se desea que nos vaya bien. ¿Acabas de ver las noticias que pasaron esta semana? Que terminó, hermano. Lo que pasó en Culiacán, lo que pasó allá en Chihuahua. Se les fugaron un montón de reos, mataron 29 custodios, hermano. Y se les fugaron como 30 reos. Agarran un narcotraficante y a plomear y a destruir la ciudad como represalias. ¿Eso es un mejor año, hermano? ¿O queremos ser ciegos? ¿Cuál feliz 2023, hermano? Si la maldad cada vez que aumentará más. No. Los cristianos estamos seguros de una cosa: nuestro amparo y nuestra fortaleza es el Señor, quien nos sostiene en medio de todo esto, hermano, en medio de todo este caos. Es el Señor. Debemos estar más preocupados, hermano, por la comunión entre nosotros, para que nuestros hijos cada vez, salud, se lleven mejor entre ellos, para que nuestros hijos no estén buscando amigos en el mundo. Eso es parte de la razón, hermano. Afortunadamente en las iglesias de allá, como hay ese acercamiento, hermano, pues los jóvenes tienen maneras de convivir entre ellos. Y eso viene muy bien a nuestros hijos, que cada vez están más aislados en ciudades tan grandes como estas. Es menester de la iglesia que nuestros niños no estén buscando amistades en el mundo, ni estén buscando información en el mundo, que no les va a dejar nada bueno. Y por eso es importante que tú y yo nos esforcemos cada día por hacer la obra del Señor como debe de ser. Para eso es la ética cristiana, el pensamiento de Dios. Dios quiere un pueblo apartado para Él. Dios quiere un pueblo que testifique que hay un Dios en los cielos que es capaz de transformar el alma humana, el corazón humano, el espíritu humano, y que esos que el día de hoy, hermanos, están matando personas, un día estén rendidos a los pies del Señor. Eso es lo que espera Dios de ti y de mí. No que le cerremos la puerta en la cara, que vengan homosexuales a la iglesia y que les hablemos del amor de Cristo y del poder de la palabra de Dios, y que ellos sean transformados y un día se paren aquí y digan: ¿sabes qué? En verdad Dios transforma. Porque yo era esto, estaba equivocado. Satanás tenía entenebrecido mi entendimiento, pero vino la luz de Cristo y ahora sé que soy un hombre o sé que soy una mujer, y como tal viviré. Eso, hermano, es gloria para Dios. Pero que tú y yo digamos, como se enseña en muchos púlpitos: este es mi amigo homosexual, eso no es testimonio de amor, hermano. Eso es contradecir la palabra de Dios. Porque dice que los afeminados, los homosexuales y los que se echan con varón no heredarán el reino. No te equivoques. Yo no estoy diciendo que los desprecies, yo no te estoy diciendo eso, hermano. No te estoy diciendo que los hagas menos ni que los condenes, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que les hables de Cristo para que su vida sea ¿qué? Transformada. Que si acerca uno de Dios a ti, déjame hablarte de Cristo. Déjame hablarte del poder que cambia. Porque Dios no te hizo así. Él no te hizo homosexual. Es el pecado el que te hizo así. Y es el pecado que gobierna tu vida. Pero en Cristo hay salvación, pero en Cristo hay redención, pero en Cristo hay ¿qué? Una nueva naturaleza. Tu identidad no es esta. Tu identidad es la que Dios te dio. Eres un hombre, tienes genitales de varón, eres varón. Tienes genitales de mujer, eres mujer. Así. Y lo estás amando, porque le estás hablando la verdad. No le estás barnizando el pecado. Se trata de eso, hermano. No te confundas con el amar. El amar no es tapar el pecado, el amar no es, porque Dios, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué dice? Que los cubrió porque tenían vergüenza en su desnudez, pero los expulsó del paraíso, no los dejó ahí. Y los amó. Si no, no sea que extiendan su mano, coman del árbol de la vida y ya nunca mueran. Ya como los salvamos. Fue un acto de amor. Sí los cubrió la desnudez,
pero los expulsó. No hubo premio. No te estoy despreciando. No niego que eres un ser humano y que necesitas ayuda, pero no puedo tolerar que vivas de esa manera. No compartimos, porque yo temo a Dios y tú estás en contra de Dios. Pero sí te puedo guiar. ¿A dónde? A la verdad. Sí te puedo guiar a Cristo, y Él restaurará tu alma, restaurará tu vida, cambiará tu mente. Eso sí lo puedo hacer. Y no dejo de amarte. Y no te voy a negar la ayuda. Pero no puedo creer ni pensar como tú, porque estoy ofendiendo a Dios. Por eso, hermano, la importancia de estos temas. Sé que son difíciles, lo sé. Sé que son incómodos, muchísimo. Pero buscamos la gloria de Cristo. Amén. Vamos a